Hello and welcome to today's video explanation by Teaching You. Hoy nos hicieron una pregunta sobre cómo utilizar el pasado perfecto en acción, es decir, en una conversación del mundo real, en una conversación que de verdad tomaría lugar en la vida real, cotidiana de cada persona cuando vayamos a socializar o hablar con otras personas. En este caso, hablando de algunos viajes que hemos tenido. So, I'm your host Juan Rocha and I'm going to try and help you today. Yo soy su profesor Juan Rocha, el guía por el aprendizaje del inglés, y voy a tratar de resolverles esta duda muy rápidamente. Okay, so I always like to give options. Siempre me gusta dar algunas opciones para explicar los distintos temas. Una opción es la gramática, la parte muy racional, estructurada del idioma. También la parte muy práctica, que en este caso sería como la traducción. Y de pronto a veces algunos tipsitos prácticos también, dinámicos, que nos pueden ayudar. Reglitas, no son reglas fijas en el inglés, es difícil decir que algo siempre funciona de una manera dada, pero sí hay unas guías que nos pueden ayudar. Si escuchan topeticos es que I have a neighbor who's doing a little bit of remodeling. Uno de los vecinos está remodelando. Okay, so let's get to it. La pregunta que me estaban haciendo esta mañana tiene mucho que ver con esta frasecita de aquí abajo que dice I had never been to Italy until yesterday. Yo sé que esta no es la frase puntual que utilizaron, pero la pregunta básicamente era ¿por qué utilizamos este had y no un have, por ejemplo, o simplemente fui o alguna conjugación distinta? Entonces, hoy vamos a hablar del present perfect y el past perfect. Si estos nombres los hacen salir corriendo del susto porque no sé qué significan, no hay lío. Vámonos con la parte práctica, que es este cuadrito, este recuadro de aquí de la derecha, que nos puede ayudar muy rápidamente a entender la diferencia. Resulta que en inglés hay un verbo que tiene dos traducciones. Es el verbo have. En todas sus conjugaciones, ustedes pueden ver have, or has, or had. Es el mismo verbo. Ese verbo, cuando lo utilizamos como el verbo principal, como la acción, puede significar tener. Por ejemplo, cuando yo digo I have a company, tengo una empresa. I have a company. I have a company. Y la puedo conjugar como I have a company, or Tom has a company, or I had a company. Yo tengo una empresa, Tom tiene una empresa, o yo tuve una empresa. En inglés, digamos que este have como verbo principal quiere decir tener. Pero hay una traducción adicional a ese verbo have, que es a veces no es el verbo principal, sino un verbo que nos está ayudando a formar una frase. Como lo podemos ver aquí en estos casos, el have no es el verbo principal, sino que está auxiliando a este verbo principal, que es el ser. No se preocupen, ya vamos para allá. Entonces la traducción del have a veces no es tener, sino haber. Cuando yo doy este ejemplo, a mí me dicen, uy, pero yo cuando utilizo el verbo haber. Generalmente no pensamos en este sentido tan racional y mecánico en español, pues porque para nosotros el español simplemente es natural y nos fluye. Pero me estoy refiriendo a este verbo cuando decimos, hablamos de nuestra experiencia, como yo he conocido muchas personas, he tenido la oportunidad. Este es una conjugación del verbo haber. Nos hemos estado hablando. Este hemos, a, ella, a, ¿sí? Ese es el verbo al que me refiero. Entonces, ahora sí vamos a los ejemplos. Entonces, este primero, que es el present perfect. Bueno, el primer tema, que es lo práctico, es ver qué es lo que estoy traduciendo. ¿Estoy traduciendo el tener o el haber? Si yo quiero decir he ido a Italia, pues muy fácilmente sé que estoy utilizando la segunda versión de haber.
no la primera. No estoy diciendo yo tengo Italia. No, yo he ido. Yo tengo ido. No, yo he ido. Entonces estamos utilizando esta segunda versión, que es un auxiliar, ¿cierto? Entonces, muy fácil. Con eso ya puedo saber una diferencia. Entonces, en la conjugación de have, si es o había, ahí es que vamos a saber cuál es la diferencia entre el have y el had. Entonces veamos aquí en la práctica de estas oraciones. Entonces la primera nos dice, yo he ido a Italia. Yo he estado a Italia. Bueno, traduce he estado a Italia, pero pues nosotros en español diríamos he ido a Italia. Yo he estado en Italia. Y la segunda, esta de aquí abajo, dice, yo nunca había estado en Italia hasta ayer. Conocer la manera práctica de traducir las cosas, yo he y había, que es este had, pues me va a ayudar muy fácilmente a descifrar cuál es la que tengo que utilizar. Pero si queremos entrar en materia ya de investigar la estructura gramatical de estas oraciones o los casos en la que lo utilizamos, pues vemos que la conjugación es muy parecida, porque utilizamos el have o el had en combinación con un participio que es este been, que esos participios no se preocupan por los nombres, pero básicamente es esa tercera columna que nos hacen aprendernos en el colegio, como do, did, done, go, went, gone. Esos participios son los que utilizamos con este have en el presente perfecto y en el pasado perfecto. Entonces la única diferencia que hay aquí es en el auxiliar. Estoy utilizando he o había. ¿Cómo sé? Bueno, ahí viene la función. Entonces, ¿para qué utilizamos el presente perfecto? Es excelente para hablar de nuestras experiencias, por ejemplo. It's great to talk about our experience, our past experiences. Cuando estamos hablando de nuestras vidas, he ido, he hecho, en mi vida he logrado. Todas estas experiencias es genial utilizar el presente perfecto. Y el pasado perfecto lo utilizamos para las mismas ocasiones, sino que queremos especificar que estamos hablando de un pasado antes. No sé qué pasó aquí. Nunca había utilizado este botoncito mágico. Nunca habíamos hecho una acción antes de cierto momento. Entonces lo que estamos queriendo resaltar aquí con este yesterday es que no había pasado antes de ayer. Estamos hablando de un evento anterior a otro o un punto específico en el pasado. Ahí es cuando utilizamos el pasado perfecto. Claro, eso se vuelve mentalmente un poquito difícil de procesar. Entonces, cuando les recomiendo yo que utilicen el presente perfecto cuando estén hablando de su experiencia, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Yo he hecho esto, logré hacer esto, Pero si están hablando de antes de un evento en el pasado, o sea, antes de la semana pasada, antes de este año, nunca me había puesto una máscara. Entonces, cuando estamos contando historias de un punto anterior del pasado, yo le llamo a este pasado perfecto el doble pasado. Es como si fuera un punto de referencia, el pasado del pasado. Antes del 2020 nunca me había puesto una máscara. ¿Ven que estoy hablando del 2020? Antes del 2020, no estoy hablando de hoy, sino del 2020, cuando empezó, antes del 2020. Entonces, en esta oración, antes de ayer nunca había ido a Italia. Es decir, que ayer, un punto específico en el pasado, fue la primera vez que yo tuve una experiencia.
Entonces el have been, he estado, el had been, había estado. Escojan ustedes la manera que les quede mejor, o por estructura gramatical, o por la traducción práctica, o por estos tipsitos que yo les doy a ustedes de en qué momento activar estos tiempos. Si no se saben los nombres, it doesn't matter. Just know how to use it. And the best way to do that, la mejor manera de aprenderse esto es hacer frases, repetir frases. Ya tenemos este modelo, entonces ¿cómo podríamos decir nunca me había puesto una máscara? Tenemos que saber el verbo llevar puesto, que es wear. Y entonces vamos a necesitar la conjugación del participio. El pasado es were y el participio es worn. Entonces ahí ya podemos hacer nuestra frase tomando este modelo. I had never, el participio worn, a mask for 2020. There it is. Entonces ya tenemos dos modelos. ¡Háganle! Cojan una lista de verbos, de acciones, cojan esa tercera columna que es el participio y entonces pónganse a hacer had never sentences. Nunca había antes de tal punto. Así se les va a quedar un poquito, se les va a quedar grabado mucho más fácil. I think so. So let me know if that helped you at all. And of course, I'm here to help you anytime you have questions. Take care.